¿Qué es lo que nos propone la Guía Mexicana de Asma para el tratamiento de la crisis asmática? ¿Vale? Y aquí es conveniente revisar esta guía mexicana porque seguramente, y bueno, realmente de esta guía es en donde se están basando los exámenes nacionales para elaborar sus preguntas respecto a este tema en específico. ¿Vale? Entonces, revisaremos básicamente qué es lo que nos sugiere la Guía Mexicana de Asma para el tratamiento de una crisis asmática. Bien. Y en este caso, pues igual se divide en dos grandes grupos, ¿no? Los pacientes que tengan 6 años en adelante, ¿no? 6 años y adultos. Recuerden que la crisis asmática es una urgencia. Es una urgencia y se tiene que tratar como tal, ¿vale? Entonces, para todas las urgencias, pues tenemos que realizar una evaluación inicial. Bien. De la evaluación inicial, el primer punto, pues habrá que hacernos la interrogación de si es verdaderamente asma o no. Y esto no significa que en ese momento hagamos todo el protocolo diagnóstico, ¿no? Que hagamos un interrogatorio extenso, una espirometría, fotometría, una prueba diagnóstico-terapéutica, sino un interrogatorio rápido y dirigido para saber si realmente es una crisis por asma, o sea, por un proceso inflamatorio a nivel bronquial, o si es una inhalación de objeto extraño, ¿vale? Una aspiración de cuerpo extraño, porque obviamente pues los manejos cambian radicalmente, y pues también la etiología. Bien. Entonces, pues bueno, a eso se refiere con asma. Ahora, riesgo de asma fatal. Aquí tenemos que evaluar muy bien al paciente, porque aquellos pacientes que tengan riesgo de asma fatal son aquellos que han tenido sobreuso de los broncodilatadores de acción corta, sobreuso de los ABA, que han tenido sobreuso de los corticoides por vía oral o parenteral, ¿vale? O que tengan alguna comorbilidad que incremente la letalidad de la crisis asmática, ¿vale? Que el paciente que tenga hipertensión, que tenga alguna taquiarritmia, ¿no? O alguna arritmia, la que sea, ¿no? Esto puede incrementar el riesgo de una crisis de asma letal. Y pues bueno, ya en el mejor de los casos, pues realizar alguna valoración espirométrica o flujométrica. La realidad es que esto se delimita para un segundo o tercer nivel preferentemente. ¿Por qué? Porque habrá que determinar la fracción exhalada pico, o el pico expiratorio máximo, o el volumen expiratorio forzado primer segundo. Ambos parámetros se obtienen de un espirómetro, o si hablamos del PEF, también se puede obtener de una flujometría, que para fines prácticos y en la vida real, doctores, es muy rara la vez que lleguemos nosotros a realizar una espirometría en un paciente en crisis, porque realmente el paciente pues llega con manifestaciones muy floridas, ¿no? Y lo que quiere el paciente es respirar. Entonces, dependiendo la gravedad de la crisis, regularmente no se ocupa. ¿Qué sí se ocupa? Pues la manifestación clínica, ¿no? La evaluación clínica del paciente y la oximetría de pulso. Entonces, vayan juntando sus domingos y ahorren para un oxímetro de pulso, si no es que ya lo tienen. Porque realmente este oxímetro de pulso les va a ser de gran utilidad desde el internado rotatorio de pregrado hasta su vida cotidiana como médicos. Y es un dispositivo que se puede ocupar fácil, rápido, tiene algunos inconvenientes, ¿vale? Como aquellos pacientes que tengan las extremidades o el dedo frío, que tengan algún tinte en la uña. Hay muchos condicionantes que podrían alterar la lectura de esta oximetría de pulso. Sin embargo, nos da una gran idea. Entonces es bastante conveniente y es un buen consejo que les doy como amigo. Consiguen un oxímetro de pulso, sobre todo cuando estén en su servicio social, doctores, porque van a ser muy afortunados si es que en su clínica de salud tienen un oxímetro, pero la realidad, digo, a no ser que ya haya cambiado, ya tiene tiempo que fui médico pasante, ¿verdad? Pero si no han cambiado mucho las cosas, no van a tener muchos recursos tecnológicos en su clínica, más que los que ustedes puedan llevar. Y entonces, la crisis asmática la vamos a dividir en 3 grandes grupos, ¿no? Igual, nuevamente,
por semáforos, ¿no? Como nos gusta, nos encanta poner todo en semáforos, en verde, ámbar y rojo. Entonces, igual, vamos a tener paciente verde. El paciente verde es el que va a llegar con una crisis leve a moderada, ¿vale? ¿Y qué características clínicas va a tener? Entonces, es un paciente que va a llegar, sí, con datos clínicos, ¿no? Va a llegar con disnea, con sibilancias, a lo mejor con tos. Sin embargo, todavía va a poder hablar en frases. Es un paciente que les va a explicar qué es lo que siente, qué molestias presenta, desde hace cuánto, de una forma más fluida. A la exploración física, pues van a notar que a pesar de que tienen dificultad para respirar, que presentan disnea, no van a hacer uso de forma importante de los músculos accesorios de la respiración. Pueden presentarse con taquipnea, dependiendo del grupo hetero del paciente, y van a estar taquicárdicos, claro, pero no van a sobrepasar los 120 latidos por minuto. Entonces, es un paciente que todavía está compensando. ¿Bien? Su oximetría de pulso puede oscilar entre el 90 y 95%, y bueno, ya si le hiciéramos alguna espirometría, veríamos un FEB1 que va a estar entre el 50 y 60%, ¿no? O sea, sí se puede llegar a demostrar la obstrucción. Bien. Ahora, ¿cómo actuar? ¿Qué vamos a hacer en nuestros pacientes que tengan una crisis leve moderada? En nuestros pacientes vamos a depender mucho de cuánto tengan de oximetría de pulso, ¿vale? Entonces, si tienen una saturación parcial de oxígeno menor al 92%, ¿qué indica esto? Que requieren aporte de oxígeno suplementario. Entonces, van ustedes a iniciar aporte con oxígeno suplementario con una fracción inspiratoria de oxígeno al 40%. ¿Vale? Y una vez que vamos a ocupar el oxígeno, también es conveniente nebulizar. ¿Vale? Van a nebulizar a su paciente con salbutamol. ¿Vale? ¿Alguien recuerda o sabe la dosis de salbutamol inhalado? Doctores, dosis de salbutamol para nebulizar. Bueno, realmente este salbutamol que viene en presentación para nebulización se debe de ocupar a una dosis ponderal de 0.15 miligramos por kilo. ¿Sale? 0.15 miligramos por kilo. ¿Correcto? Esto sobre todo si es un paciente pediátrico. Entonces ya tienen que hacer el cálculo. ¿Okay? Veamos. Si tenemos la solución para nebulizar del Ventolin, ¿no? Que es de los más famositos, este viene en un frasco. Este frasco viene a una razón de 5 miligramos por mililitro. ¿Vale? Doctores, entonces, veamos. Se encuentra. Rodríguez Romero Dulce. Presente, doctor. Ok, doctora Dulce. Si usted tiene un paciente que pesa 20 kilos, ¿cuánto le va a administrar de salbutamol para nebulización? Dijo que era de punto. ¿Perdón? Sí, 0.15. 0.15 miligramos por kilo. ¿3 miligramos? Ok, y eso en mililitros. Si la solución de Ventolin para nebulizar viene de 5 miligramos por mililitro. 3 mililitros. 3 mililitros. Entonces le estaría aplicando el equivalente a 15 miligramos, doctora. Ajá, sería...
Una regla de tres. Si 5 miligramos son 1 mililitro, 3 miligramos, ¿cuántos mililitros serán? Entonces, 3 por 1, 3 entre 5. Punto 6 Punto 6, ¿qué? mililitros. Perfecto. ¿Vale? Entonces, si nuestro paciente pesa 20 kilos, le vamos a aplicar 0.6 mililitros de la solución para nebulizar. ¿Vale? Entonces, también les puede quedar claro esto, cómo se calcula el salbutamol. ¿Vale? Esto dependiendo mucho de la concentración o del vial que tengan ustedes. Entonces, ahí pues tengan cuidado, ¿no? De cómo calcularlo. ¿Por qué? Porque recuerden que el salbutamol pues, también tiene efectos adversos, ¿no? Importantes, que es arrítmico, puede ocasionar calambres, hipocalemia, hipoglucemia. Entonces, tiene muchos efectos adversos que podemos inducir por este salbutamol. ¿Vale? Bueno, entonces si tienen un paciente que pesa 70 kilos, ¿vale? ¿Cuánto le corresponderá de Ventolin? Doctora Cris. 10.5 miligramos. 10.5 miligramos, 10 mililitros. ¿En la misma concentración? Sí, doctora. 2.1, doctor. 2.1, ¿sale? Ok. Entonces, 70 kilos es como, en teoría, lo que en medicina se conoce como el adulto promedio, ¿no? El peso de un adulto promedio, 70 kilos. Entonces, tengan en cuenta que para un adulto no deben de sobrepasar los 2 mililitros, ¿no? Si sobrepasan los 2 mililitros ya sería bastante peligroso. ¿Sale, doctores? Bueno, entonces ocuparíamos salbutamol para nebulización. ¿Correcto? ¿Qué otra opción tenemos? ¿No? Si nuestro paciente satura, si nuestro paciente satura más del 92%, permítame un segundo, doctores. Ya, perdón, doctores. Bueno, entonces, nuevamente recapitulando, si satura menos del 92%, ocuparíamos oxígeno suplementario con FiO2 al 40% y le nebulizaríamos salbutamol a razón de 0.15 miligramos por kilo. ¿Vale? Sin embargo, si satura más del 92%, aquí no aumentaría el uso de oxígeno suplementario. ¿Qué es lo que sí podríamos ocupar? Tenemos que generar broncodilatación, ¿vale? Entonces, requerimos necesariamente un SABA. Para este caso es el salbutamol, pero lo podríamos ocupar en el inhalador dosis medida presurizado, más una aerocámara, que sería lo ideal, o un espaciador, lo que tengan en su clínica, ¿vale? De hecho, hace no mucho me mandó la foto uno de mis exalumnos que en su clínica usó un vasito, un vaso de unicel que le hizo un orificio y ahí adaptó el Ventolin y con eso rescató a su paciente, ¿no? Entonces, pues sí, en medidas urgentes se pueden tomar decisiones urgentes, ¿no? Y la verdad es que ayudan. A fin de cuentas, lo que queremos es incrementar el espacio muerto para que el paciente tenga mayor oportunidad de asimilar el medicamento. Bien. También como otra opción de tratamiento, aunada al salbutamol, debemos de considerar el uso del manejo con corticoides. ¿Vale? Recuerden nuevamente, ok, nuestro paciente viene en crisis, esa es una urgencia, ¿no? Hay que actuar de forma agresiva, hay que abrir el bronquio, ¿no? Pero también hay que pensar en la inflamación. Entonces, es conveniente indicar un ciclo corto de esteroide oral.
Y bueno, ya dependiendo la gravedad de la crisis, será conveniente ocupar esteroides por vía parenteral. La crisis asmática es el único momento en el que podríamos usar de forma más conveniente un esteroide parenteral. ¿Sale, doctores? Bueno, entonces, esto sería el escenario de una crisis leve o moderada. ¿Vale? Si no llegara a mejorar o si tuviéramos una crisis grave, ¿vale? ¿Cómo es una crisis grave? Una crisis grave es aquel paciente que igual llega con la clínica del broncoespasmo, sin embargo ya es más importante. Regularmente estos pacientes tienen una saturación por debajo del 90%. Si les hiciéramos una espirometría, en ese momento tendría del 25 al 50% del FEB1, o sea, realmente tiene una obstrucción importante, ¿no? O sea, va a estar reteniendo muchísimo aire. ¿Y cómo va a ser su habla? Va a ser una habla entrecortada, ¿no? Incluso en palabras. Hay pacientes que no pueden hilar más de una o dos palabras. ¿Vale? Es un paciente que no tolera el decúbito, prefiere estar sentado y va a estar ocupando de forma importante la musculatura accesoria de la respiración y va a estar taquicárdico. ¿Vale? Entonces, estos pacientes aún siguen compensando, pero ya están a nada de empezar con la descompensación respiratoria, sobre todo a nivel gasométrico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues igual actuar lo más rápido que se pueda. Tenemos que aplicar oxígeno suplementario, ¿no? Que va a estar saturando. Si se recuerdan que satura menos del 92%, va a requerir oxígeno. Entonces iniciamos tratamiento con oxígeno suplementario con una fracción inspiratoria de oxígeno al 40%. Vamos a ocupar salbutamol e hiperatropio. Queremos abrir ese bronquio por dos modalidades diferentes, ¿no? Por un beta agonista y por un antimuscarínico. Y se va a estar nebulizando con este salbutamol cada 15 a 20 minutos por 3 ocasiones. ¿Vale? Entonces llega su paciente, ustedes lo auscultan. Regularmente estos pacientes vienen con sibilancias importantísimas, ¿vale? Auscultan sibilancias diseminadas, ambos hemitórax, ¿vale? El paciente tiene habla entrecortada, hila una palabra, ¿vale? Y está taquicardia. Entonces actúan rápido, le aplican oxígeno y salbutamol, ¿vale? Con hiperatropio. ¿Cuál es la combinación que tiene ambos medicamentos, doctores? ¿Cómo se llama? La presentación. Muy bien. Convivente. ¿Vale? Entonces agarran e inician el tratamiento con convivente, ¿vale? Que contiene ambos medicamentos y va a actuar de forma dual. ¿Bien? Y regularmente la nebulización llega a tardar entre 15 a 20 minutos dependiendo el vasito nebulizador o el equipo nebulizador. Entonces lo agarran, lo nebulizan, ¿vale? Termina su nebulización y tienen que esperar 15 a 20 minutos. ¿Vale? ¿Por qué hay que esperar 15 a 20 minutos, doctores? Doctor José Armando. Le escucho muy entrecortado, doctor. ¿Ahí me escucho bien? Mejor. Sí, bueno, es porque pues, es el tiempo en el que ambos medicamentos surgen su efecto como tal. Perfecto. Entonces es el tiempo en el que inician su acción estos medicamentos. Y entonces, ¿qué implica esto? Que cada 15 a 20 minutos vamos a estar explorando a nuestro paciente, ¿no? O sea, no agarren la de que, sí, yo, pues le movilizan tres veces con convivente, que le toque, ¿no? Regularmente en paciente adulto le corresponde la ámpula completa, ¿no? Pues la ámpula completa que viene de 2.5 mililitros, ¿no? Y 3 ocasiones y me avisan, ¿no? Casi siempre le decimos esto a la enfermera, no, doctores, nebulícenlo, o sea, su primera sesión, ¿vale? Termina su primera sesión, le dan 15 minutos y la auscultan, ¿vale? ¿Cómo se ausculta? Mejor, perfecto, vamos bien. Creo que les comenté ya el caso que tuvimos hace como un mes y medio de un paciente que vino en tórax silente. Aplicamos su primera dosis del medicamento de rescate, a los 15 minutos era una cosa increíble en sus pulmones, ¿no? Escuchaban sibilancias por todos lados, hasta en el ojo tenía sibilancias seguramente. Entonces,
¿qué es lo que vamos notando nosotros cada 15 minutos? ¿Cómo va mejorando este paciente? ¿Vale? ¿Cómo va teniendo más broncohidratación? Clínicamente mejora su habla, ¿no? Mejora la saturación. Entonces tenemos que, bueno, que es una urgencia, ¿no? Tenemos que hacer un tratamiento dinámico del paciente. ¿Vale? Entonces esperamos 15-20 minutos y seguimos con el tratamiento, ¿no? También en estos casos, sobre todo es cuando se puede llegar a clasificar un esteroide por vía parenteral, ¿vale? Ya sea intramuscular o intravenoso, ¿vale? Si aún tolera la vía oral, será conveniente. La gran mayoría de ellos no tolera la vía oral. ¿Vale? Bien, tienen una frecuencia respiratoria tan alta, una dificultad para respirar tan importante, que regularmente acaba con esteroide intramuscular. ¿Sale? Entonces, bueno, recuerden, es un paciente que tiene una crisis más importante, ¿no? Y después de estas 3 inhalaciones, ¿no? Que regularmente tarda el paciente en la estancia hospitalaria o en su clínica, entre hora y media a 2 horas, ¿no? Entre el tiempo de la nebulización y el tiempo de espera de esa nebulización, ¿no? Que es el tiempo en el que está en observación por ustedes, ¿correcto? Ahora, si no mejora, o si tienen un paciente rojo, cuidado, doctores. Si están en su centro de salud y tienen este tipo de pacientes rojos, o sea, que vienen prácticamente ya para que entren en una parada cardiorrespiratoria en minutos, hablen, no se queden con el paciente. Hablen, obviamente tienen que iniciar tratamiento de rescate, literal, de tratar de salvaguardar la vida del paciente, pero pidan ayuda. Entonces, si tienen alguna enfermera auxiliar, algún otro colega médico, alguien más, hasta el mismo policía de su centro de salud, les puede ayudar para solicitar una ambulancia. ¿Sale? Hablen, piden una ambulancia y inicien ustedes tratamiento en lo que llega la ambulancia. ¿Y esto por qué, doctores? Porque, digo, pensando en un mundo color de rosa, que todas las clínicas tengan carro rojo, y ese carro rojo esté bien surtido, y que tengan AMBU, y que tengan cánulas orotraqueales para intubación, mangos útiles, con hojas de laringoscopio útiles, ¿no? Y que ustedes puedan hacer un buen abordaje, ¿no? Seguramente ustedes van a tener todo el conocimiento y habilidad de una secuencia rápida de intubación, pero si no tienen material, pues su paciente va a fallecer en su clínica. Y ha pasado, doctores, ha sucedido hace como 3 o 4 meses, nos enteramos que falleció un paciente por asma en una clínica en una localidad cerca de San Martín. Y fue esto, ¿no? O sea, llegó un paciente en una crisis severa, llegó al consultorio, a los 5 minutos entró en paro, ¿no? Y no lo pudieron reanimar y desafortunadamente el médico que estaba a cargo pues nunca pidió ayuda, ¿no? Entonces, bueno, esto tómalo como un consejo siempre que tengan un paciente grave, no solo de asma, ¿no? De cualquier cosa, siempre que tengan un paciente grave, pidan ambulancia. Pidan ambulancia, ahorita los servicios de ambulancia, los servicios de respuesta inmediata, realmente llegan bastante pronto. Entonces, no saben ustedes la tranquilidad que le da a uno ver una ambulancia cuando tenemos este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, les llega un paciente con alteraciones neurales de hipoxia, o sea, que en estado confuso, letargado, que no escuche nada en la auscultación, tal cual, ni siquiera murmullo vesicular, cuidado. Y si su paciente llega con bradicardia o a la palpación del pulso detectan algún dato de arritmia, pues cuidado, doctores, porque este paciente seguramente ya está haciendo datos gasométricos importantes, ¿no? Ya tiene seguramente una acidosis respiratoria, hipoxémica, hipercápnica, hiperlactémica, ¿vale? Descompensada, y en cualquier momento va a entrar en paro, y va a ser un paro que realmente les va a costar muchísimo trabajo rescatar. ¿Por qué? Porque requieren ventilación al paciente, y la verdad es que sí es un paciente complicado. Entonces, justamente a esto se refiere la guía mexicana, ¿no? Entonces, en lo que se traslada a una unidad de segundo o tercer nivel o a alguna unidad que tenga área de cuidados intensivos, ustedes obviamente tienen que darle tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Oxígeno y los broncodilatadores, ¿sale?
Si no tienen oxígeno y no tienen que aplicarle para broncodilatación, pues aunque sea el PMDI, ¿vale? Como les contaba de este compañero suyo, que ocupó el PMDI con un vaso inicial y con eso lo rescató. Entonces, con eso realmente salvó la vida del paciente. Si lo van a ocupar nebulizado cada 15 minutos, también dando tiempo a que haga efecto el medicamento, ¿no? O si no lo van a ocupar nebulizado y van a ocuparlo con algún espaciador, pues tienen que darle 4 disparos, ¿no? 4 disparos que sería el equivalente a 400 microgramos. Traten de no dar 8 disparos desde el principio, ¿no? Porque también recuerden que el salbutamol tiene una dosis máxima. Y después de esta dosis máxima, pues podrían generar algún tipo de arritmia letal para el paciente. Entonces váyanse de 4 en 4. Nuevamente, estos pacientes son críticos, no son pacientes críticos, y lo que ustedes hagan por salvarle la vida, realmente se va a ver el impacto. Entonces, ustedes tienen que mantener la vida del paciente con la broncodilatación, tienen que aplicar esteroide, ¿vale? Obviamente no va a ser bioral porque el paciente está en estado confusional importante, sino es que ya perdió el estado de alerta. Y pues tendrían que prepararlo, ¿no? Si tuvieran ustedes los recursos en su centro de salud o en su área de trabajo para la ventilación o para al menos la intubación, estará bastante conveniente, ¿no? Y regularmente estos pacientes son trasladados, ¿vale? Son trasladados a una área de cuidado intensivo y son pacientes difíciles de manejar, ¿no? Son pacientes que en la terapia intensiva son bastante complicados por las alteraciones gasométricas y el efecto válvula que hacen sus pulmones, ¿vale? Entonces, la moraleja es: inicia el tratamiento, pero siempre pidan ayuda. ¿Sale, doctores? Muy bien, ¿alguna duda de estos 3 escenarios que nos plantea la guía mexicana? Yo, doctor, tengo una. Dígame. En estos casos graves donde utilizamos el Convivent, podría decirse que mayores de 12 años podemos utilizar la ampolla completa, que son los 2.5 mililitros. Pero si estamos con un niño de 6, 7 años, calculamos con base en el salbutamol de 0.15 miligramos por kilo. Así es, doctora. Si ocupan el Convivent, tienen que tomar de base el salbutamol, porque es el que tiene más efectos secundarios y es el que llega a generar taquifilaxia más rápido. ¿Correcto? Okay. Sí, gracias. A usted. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No? Bueno. Ahora, ya que le dimos el abordaje inicial a nuestro paciente, ¿no? Recuerden que esto es crisis. Ya que le dimos el tratamiento, pues tenemos que evaluar, ¿no?, cómo respondió el tratamiento, ¿vale? Entonces, si tenemos al paciente que ya sea que haya venido en un episodio leve o un moderado grave, ¿no?, obviamente los letales pues ya se fueron, ¿no? En el mejor de los casos ya se fueron en la ambulancia a un hospital que los va a recibir y que tiene los insumos necesarios para una ventilación mecánica, ¿vale? O para un área de terapia intensiva. Bien. Pero en aquellos pacientes que ustedes se quedan en su clínica, tienen que valorar la respuesta, ¿vale? Entonces, en el paciente verde, que ustedes le dieron la nebulización en una sola ocasión con un broncodilatador, ¿no?, o el paciente amarillo, que lo tuvieron ahí nebulizando por 3 ocasiones seguidas con un broncodilatador, ¿vale? Entonces, valoramos la respuesta en 1 a 2 horas. En esos pacientes, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Pues obviamente la saturación, ¿no?, la oximetría de pulso. Idealmente debe estar arriba del 92%, arriba del 90% en pacientes adultos y arriba del 92% en pacientes pediátricos. ¿Sí? Si les realizáramos alguna espirometría, pues el BEF o el FEB1 estaría con tendencia a la recuperación, ¿no? Lo ideal es que esté del 60% o más. Puede presentar aún datos de broncoespasmo como la tos, ¿vale? Sin embargo, a pesar de que persista con la tos, sus signos vitales y la clínica de broncoespasmo habrá mejorado. Entonces, a pesar de que todavía tiene tos, ya no se auscultan las sibilancias, el paciente ya no refiere disnea ni opresión torácica, ¿no? Entonces, la tos, pues, regularmente cuesta un poco más de trabajo controlar, pero ya no está en una crisis, ¿no? O sea, ya no está en un episodio delicado o grave.
Entonces, si tenemos al paciente que después de la intervención que realizamos tiene estas características, ¿no? En cuanto ya presenta estabilidad de la crisis asmática, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues valorar el alta, ¿no? Entonces, si lo vamos a dar de alta, tiene que ser con vigilancia estrecha, ¿vale? Idealmente, estos pacientes se tienen que ir con un ciclo corto de esteroides. Y pues realmente lo que más fácil pueden llegar a tener en su clínica o en su centro de salud sería el esteroide por vía oral, ¿no? La prednisona, que es lo más común que pueden llegar a encontrar. Entonces es conveniente que se vaya con corticoide sistémico, ya sea por vía oral, al menos por 5 a 7 días, en un esquema corto, o si va a ser intramuscular, al menos por 2 días, ¿vale? Aquí marca la guía que solamente si se empleó en el manejo inicial. Sin embargo, mi recomendación es que lo usen desde el inicio, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que vamos a hidratar, pero también a desinflamar. Bien, entonces lo ideal es que se ocupe desde el principio. ¿Por qué vía? Ya depende de la gravedad clínica, ¿vale? ¿Qué más le tenemos que dejar indicado? El salbutamol, ¿no? Tiene que continuar con este broncodilatador de acción corta. Bien, lo ideal es que se ocupe con espaciador, con aerocámara, ¿bien? O nebulizado, si fuera el caso. Y se tiene que dar este medicamento al menos cada 6 horas, ¿no? Que es lo ideal, que es el tiempo que recuerden que tiene la vida media del salbutamol, ¿no? Aquí la guía mexicana marca 6 a 8 horas, pero bueno, ya sabemos que puede durar el efecto de 4 a 6 horas. Entonces, lo ideal es dejarlo cada 6 horas. Cada 6 horas por 5 días. Bien, esto nos va a prevenir un episodio de broncoconstricción refleja, ¿no? En el momento que deje de aplicar el medicamento, puede generar nuevamente en los primeros 5 días una recaída de la crisis asmática. Bien. Y ya a partir del día 6 es conveniente que lo valoren nuevamente. ¿Para qué? Para que si es un paciente que no tenía tratamiento de mantenimiento, sea el día 6 el momento en el que ustedes le inicien paso 3 de tratamiento o más, dependiendo de las características clínicas del paciente. Entonces díganme, ¿cuál es el paso 3 de mantenimiento de acuerdo a la guía mexicana de asma en los pacientes de 12 años en adelante? Levante su manita. Doctora Daniela Mancera. La guía mexicana en mayores de 12 años, que es un corticoesteroide a dosis baja sumado con LABA, que esa es la primera opción. Ok, entonces corticoide inhalado más LABA. Dígame 2 opciones de tratamiento, doctora, con nombre comercial, qué composición, qué concentración. Bueno, en estas opciones donde vamos a tener los dos, puede ser la budesonida con formoterol. Okay. Su nombre comercial podría ser el Symbicort o el Banair. En el caso del Symbicort, este es un frasco dosificador que lo podemos encontrar con 3 posibles dosificaciones de acuerdo al disparo, que tenga 80 con 4.5, que sería 80 microgramos de budesonida con 4.5 de formoterol. Otro es el de 160 4.5 y el otro de 320 con 9. Y en el caso de Banair, pues es similar, 80 4.5 y 160 4.5. Y si no es la budesonida, puede ser la beclometasona con el formoterol, que ese es el Innovair, que tiene la presentación de un dispositivo con 120 dosis. Y cada dosis nos va a dar 100 microgramos de beclometasona con 6 de formoterol. Muy bien, perfecto, doctora. Muy bien, ahora, doctora Daniela, si ocupamos el dispositivo de 160 4.5, digamos de Banair, en un paciente adulto, ¿cuántas aplicaciones al día le indicaríamos? Ok. Pues bueno, la guía mexicana nos dice que debe de ser a dosis baja. Entonces, basándonos en la dosificación baja, utilizaríamos, bueno, deben de ser de 200 a 400
microgramos al día. Si utilizamos el de 160, debemos utilizar de 3 a 5 disparos al día para completar esta dosis. Entonces, pues le De 3 a indicaría 5. ¿Me recuerda cuánto es el límite de una dosis baja de budesonida? de 200 a 400. A ver, Ok, entonces ocupamos el de 160. 160 por 3, ¿cuántos microgramos nos dan, doctora? 160 por 3. Ay, sí, ya me estoy yendo bien lejos. No, si nos da... No, solamente sería una dosis media, ¿no? Ajá, exacto. A ver, si tenemos una dosis, son 160, no alcanzamos el límite inferior. Ujú. Entonces, con 2 dosis tenemos, pues estamos como en medio, con 320. Sí, ahí estaba equivocándome con la dosis media. Serían 2 disparos al día para alcanzar la dosis baja. Ok, muy bien. ¿Y cada cuánto le diría a su paciente que se aplicara los 2 disparos? ¿2 en la mañana, 2 en la noche, uno cada 12 horas? ¿O cómo le daría la indicación? Pues fíjese que justamente ahí tengo esa duda de no sé si se da en el mismo momento o podría darse cada 12 horas. Ok, vamos a comentarlo ahorita, doctora. Muchas gracias. A usted, gracias. Es ideal que estos medicamentos, si los vamos a ocupar con más de una dosis al día, tomemos en cuenta la vida media del broncodilatador, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta que el formoterol tiene una vida media de 10 a 14 horas, en promedio 12 horas, entonces lo ideal es que lo indiquemos cada 12 horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque así, si lo vamos a ocupar por más de 2 veces al día, vamos a aprovechar al máximo los efectos de la broncodilatación, ¿vale? Entonces, una indicación sería de Vanair 164.5, digo, hablando del paciente adulto, 164.5, una aplicación con aerocámara, recuerden siempre ocupar la aerocámara o el espaciador, ¿vale? Cada 12 horas. ¿Sale? Entonces, doctora Daniela, perdón que ya le estoy preguntando a usted otra vez. Sí, doctor. Lo ocuparía cada 12 horas, ¿vale? Sería lo ideal para mantener la broncodilatación en un paciente, sobre todo después de una crisis asmática. ¿Y qué tiempo después de una crisis asmática y que usted le inicia paso 3, lo va a citar nuevamente a revaloración? Para corroborar si realmente tuvo control de los síntomas, lo ideal es a las 4 semanas. Ya después, lo que leí en la Gina maneja que el control se debe de hacer cada 2 a 3 meses, dependiendo la respuesta y pues con entrada a urgencia si hay alguna crisis o algún dato de severidad. Ok. Lo ideal es a las 4 semanas, ¿por qué? Porque tenemos que valorar si el tratamiento resultó. Sí. Tenemos que valorar, de acuerdo a la escala de control, si no ha tenido síntomas durante la noche o que no le han limitado actividades en el día, que haya ocupado tratamiento de rescate. Entonces, es importante saber todo esto para saber si el tratamiento que estamos instaurando a nuestro paciente es de utilidad, ¿bien? O si tenemos que hacer algún otro movimiento. Y ya, justamente, ya una vez que alcanzamos el control de la enfermedad, ya podríamos verlo nuevamente cada 2 o 3 meses para evaluar cómo ha persistido el control y plantearnos la situación de ir reduciendo el esteroide hasta tomar la dosis mínima de control del esteroide. ¿Sí, doctora? Sí, doctor, entendido. Muy bien. Permítame un momento, doctores. ¿Qué pasó?
Sí, te lo voy a imprimir doble, ya nada más igual, para que lo fe. No sé. Creo que por la necesidad. Pues no sé. No, por Sí, ¿qué tal? Sí, Jaras, por favor. Sale. Ya, perdón, doctores. Bueno, entonces, nuevamente retomando el esquema de la crisis asmática, entonces, en el día 6 vamos a citar a nuestro paciente para instituir un tratamiento de mantenimiento. ¿Bien? Ahora, es muy común que el paciente asmático, sobre todo el pediátrico, debute con una crisis asmática, ¿no? E importante. Entonces, por esto será conveniente citar al pequeñín para que evaluemos el inicio del tratamiento, ¿vale? Y también el plan de automanejo, ¿no? ¿Qué hacer o qué tiene que hacer el paciente en caso de que nuevamente presente datos de una crisis asmática? ¿Vale? Y para el plan de automanejo es conveniente que le digamos, ¿no? Mire, las características del asma, pues son obviamente en su lenguaje, ¿no? Para que te puedan comprendernos, ¿no? En términos más coloquiales, no tan científicos, ¿no? Cuando usted tenga silbido de pecho, que siente el pecho apretado, que esté tosiendo de forma importante en excesos, o que tenga falta de aire. Si usted tiene estas manifestaciones, podemos ocupar el tratamiento de rescate. Bien, ahora, ¿cómo es el tratamiento de rescate? En aquellos pacientes que ocupen esta combinación de budesonida con formoterol. Ahí va. En caso de que tengan estas manifestaciones de broncoespasmo de forma súbita, el paciente debe ocupar su mismo inhalador, ¿vale? Con una aplicación cada 20 minutos. ¿Vale? Si recuerdan, es casi el tratamiento que se da en la crisis moderada. ¿Vale? Pero si ocupan este inhalador de budesonida con formoterol, es uno cada 20 minutos por 3 dosis. Sin embargo, hay que explicarle al paciente que cada 20 minutos se tiene que autoevaluar, ¿vale? Autoevaluar no implica que agarre y se ponga sus tetos y explique sus pulmones, ¿no? Autoevaluar es que el mismo paciente, así de la forma subjetiva como inició el tratamiento de rescate, de esta misma forma subjetiva, evalúe cómo va respondiendo al tratamiento. Y realmente con este tratamiento de rescate o de automanejo con la terapia SMART, los pacientes mejoran desde la primera aplicación. ¿Vale? Entonces, llega el paciente, tiene los datos de broncoespasmo, inicia el tratamiento de rescate, espera 15 minutos y posterior a esto se tiene que reevaluar. Y generalmente con la primera aplicación, máximo 2 aplicaciones, mejoran sustancialmente. Ahora, ¿cuántas dosis? Gracias. Ahora, ¿cuántas dosis? Máximo, en un día, un paciente se puede aplicar formoterol con el dispositivo de Vanairo o Symbicort, que es budesonida formoterol. ¿Cuántas dosis al día o cuántos microgramos al día se puede aplicar al paciente? ¿Alguien sabe o alguien que haya revisado la guía GINA, porque ahí viene, tiene este dato? ¿No? Bueno, de la combinación de budesonida con formoterol, la guía GINA ha establecido que se puede aplicar máximo 72 microgramos al día. O sea, 72 microgramos al día con los dispositivos que les acabo de comentar. ¿Cuántas dosis al día son? Levante su manita, quien ya haya hecho la cuenta. Doctora Daniela. Serían 16, templando que es microgramos. Así es, 16 en el dispositivo que contenga 4.5 de formoterol, ¿no?
Sí. Muy bien, perfecto. Y esto es para la combinación de budesonida formoterol. Sin embargo, en el dispositivo que contiene beclometasona con formoterol, ahí la dosis cambia. Bien. Para esto se ha especificado que sean máximo 48 microgramos al día. En esta combinación de becloformoterol, 48 microgramos al día, ¿cuántas aplicaciones son? 8. 8. Perfecto. Una simple tabla del 6. ¿Vale? Entonces, esto también hay que dejarlo en claro con el paciente, ¿no? Entonces, regularmente, ¿qué es lo que ocupamos? Budesonida formoterol, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mayor rango de dosis y de seguridad, ¿no? Con estas dosis. Entonces, nuevamente, el plan de automanejo con su paciente, le explican las características clínicas, ¿no? Cómo ocuparlo, que son 3 aplicaciones máximo en el como de rescate, pero tiene que autoevaluarse, igual de forma subjetiva, cada 20 minutos. ¿Vale? Regularmente con la primera o segunda dosis máximo mejoran. Pero si, toman en cuenta que mejoren con la primera y segunda dosis, entonces la indicación para el paciente es que continúe después de que se haya rescatado con el broncodilatador, que continúe con sus aplicaciones indicadas de forma habitual. ¿Qué significa esto? ¿No? Por ejemplo, si le recetamos Vanair, budesonida formoterol 164.5, una aplicación cada 12 horas por un mes, ¿no? 30 días. Sin embargo, en un día, de forma aleatoria, de forma espontánea, tiene la clínica de broncoespasmo, ¿no? Da toda una crisis. Agarra el paciente, tiene su inhalador, se lo aplica. 1 o 2 dosis, digamos, llegó hasta la tercera dosis, ¿no? Y se rescató y se siente bien, se siente mejor. Entonces debe de continuar con las dosis indicadas, ¿no? De mantenimiento. ¿Qué significa? Que en la noche, digamos, si ya se aplicó la dosis de la mañana, la dosis de la noche se la tiene que aplicar, ¿vale? Y ya continuar con esta dosificación de cada 12 horas, ¿vale? Entonces, ese es como tal el plan de automanejo. Y habrá que comentarle al paciente el número máximo de dosis en un día, ¿no? Si ocupamos budesonida formoterol, número de dosis máximas en el día, 16. Si ocupamos beclometasona formoterol, dosis máxima en un día, 8. ¿Vale? Entonces, tienen que ser de esta forma explícitos en el plan de automanejo del paciente. ¿Sí, doctores? Ahora, ¿qué sucede en aquellos pacientes que después de la tercera dosis del rescatador no mejoran? Pues, estos pacientes que no mejoran después de la tercera dosis, lo indicativo es que acudan a un servicio de urgencias. Doctor, pero es que mi paciente está a 2 horas del servicio de salud más cercano. Pues tiene que asistir al servicio de salud de urgencias o el más cercano a su casa y de mientras tiene que seguirse rescatando, ¿no? Con el medicamento sin sobrepasar el número máximo de dosis al día. ¿Sí, doctores? ¿Quedó claro el plan de automanejo del paciente? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ya que le explican todo esto al paciente, ¿no? Ustedes valoran que ya podría ser un paciente que ustedes puedan dar de alta. Entonces, antes de que se vaya de alta su paciente, pues tienen que hacer de forma objetiva que tuvo mejoría de los síntomas. Si pudieran tomar una espirometría, ¿no? Sería lo ideal, y lo mínimo necesario es que tenga un FEP1 mayor del 60%, que esté con una oximetría de pulso, un porcentaje arriba del 94%, ¿vale? Y que ustedes corroboren una buena técnica de inhalación, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Porque si le recetamos Vanair, ¿no? O budesonida formoterol en un PMDI, que es muy bueno, muy buen medicamento de verdad, para el tratamiento y para el rescate, pero si no le enseñan cómo usarlo de forma correcta, pues entonces el paciente va a ir y solamente se va a comprar el dispositivo, no va a comprarse la cámara y pues no va a tener un efecto, ¿no? Un efecto esperado del medicamento. Entonces antes de que se vaya de alta su paciente, tienen ustedes que corroborar que tenga una buena técnica de inhalación. ¿Sale, doctores?
Y también otro punto que deben de tener en cuenta es si existen facilidades en casa para el manejo, ¿vale? Una de ellas, pues, es qué tiempo se hacen, ¿no? ¿Qué tiempo se hacen para llegar a un servicio de atención? Se ha determinado que si el paciente se tarda más de media hora para acudir a un servicio de salud, pues podría ser de alto riesgo, ¿vale? Entonces, son en los que más tienen que tener muy en cuenta y tienen que explicarle absolutamente todo y que se vaya sin ninguna duda a su paciente, porque el paciente va a aprender a rescatarse en lo que llega al servicio de urgencias. ¿Sale, doctores? Y ya después de esto, lo citan para control, ¿no? En el control dice de 2 a 7 días. ¿En qué día lo van a citar? En el día 6, ¿no? En el día 6, en el cual ustedes van a iniciar tratamiento de mantenimiento. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede con aquellos pacientes que después de haber ejecutado la maniobra para el rescate del paciente no tienen una buena respuesta? No tienen una buena respuesta después de 1 o 2 horas, persisten con desaturaciones por debajo del 90%, su FEV1 no se recupera, no sube más allá del 40-60%, un paciente inestable, ¿no? Que nos estamos notando que más allá de que tiende hacia la mejoría, se va deteriorando. Entonces, en estos pacientes es meritorio dejarlos más tiempo en observación, ¿vale? Se tienen que dejar al menos por 6 a 8 horas, y volver a revalorar, ¿no? Que sus datos ya estén más estables. Entonces, pacientes que dejamos nuevamente en hospitalización, ahora sí ya por prácticamente un turno de 6 a 8 horas, es conveniente que si llegan a persistir con la saturación por debajo del 92%, continuar con el aporte de oxígeno suplementario, una fracción inspiratoria de oxígeno al 40%, y que se siga nebulizando con salbutamol y con bromuro de hipertropio, ¿vale? Y aquí ya no va a ser cada 20 minutos, ya tenemos que espaciarlo un poco más, ¿no? Ya podría ser cada 4 o 6 horas, que es el tiempo, la vida media que tienen ambos medicamentos, ¿vale? Ya sea por medio de nebulización, ¿vale? O por un inhalador dosis medida presurizado, ¿vale? ¿Quién me dice cómo se llama el inhalador dosis medida presurizado que contiene salbutamol e hipertropio? ¿Cómo se llama este dispositivo? Él es convivente, pero ¿es convivente qué? ¿Cómo se llama este dispositivo? Respimat. Perfecto, Respimat. ¿Y qué características tiene este dispositivo Respimat, doctora? Bueno, este dispositivo Respimat, también conocido como inhalador de niebla fina, tiene características importantes. El mismo dispositivo va a favorecer la inhalación del medicamento y la absorción porque puede llegar a prolongar el medicamento expelido hasta por 3 segundos, 3 o 4 segundos. Entonces esto le da muy bien tiempo al paciente para hacer la inspiración profunda y asimilar la gran mayoría del medicamento, incluso sin requerir una aerocámara. Entonces, no es como tal un PMDI puro. Este dispositivo es un Respimat y es un inhalador de niebla fina y es bastante útil también. Y entonces, pues tienen estas opciones, ¿no? También tienen que darle corticoide sistémico, ya sea intravenoso, oral, y recuerden que se lo tienen que continuar al menos por 5 a 7 días. La química mexicana dice considerar magnesio, pero como recomendación, mejor no lo ocupen. Y de hecho, pues va a ser muy raro que lo tengan en su centro de salud o en su centro de atención, a menos que sea un segundo o tercer nivel. De preferencia no lo ocupen porque si su paciente por sí está grave, ¿no? Y si ustedes no tienen los recursos mínimos necesarios para una intubación con secuencia rápida y aplican magnesio, tienen un riesgo bastante elevado de que generen depresión respiratoria,
Y entonces ahí su paciente va a fallecer no por la crisis asmática, sino por la depresión respiratoria que van a generar con el magnesio, y que en el peor de los casos que ustedes no tengan material para una intubación orotraqueal, no van a rescatar nunca a su paciente, ¿no? Y va a fallecer por esta aplicación de medicamento en un lugar no adecuado. Entonces, nuevamente, esto sería lo ideal y lo que deberíamos hacer en un ambiente hospitalario, ¿vale? Sin embargo, esto se puede realizar en un centro de salud siempre y cuando ustedes no ocupen el magnesio, ¿vale? Ya que mejora, después de 6 a 8 horas, ustedes van valorando a su paciente, ya tiene mayor estabilidad, más efecto de los medicamentos que ya le estuvieron aplicando. Entonces aquí sí ya podemos nuevamente valorar el alta con la cita de control entre 2 a 7 días, lo ideal es el día 6, para que inicien tratamiento de mantenimiento en el paso 3. ¿Vale? Entonces, paso 3 de la guía GINA actual. ¿Qué indica la guía GINA en el paso 3? Ok. Doctora Daniela, me parece que nada más usted vino a clase. Ay. Pero adelante, pues nadie más se anima. O bueno, alguien más levantó. Ah, ok. Perfecto. Gracias, doctora. Démosle oportunidad. Doctora Dulce Karina Salas. ¿Ya me escucha mejor, doctor? Es que luego se escucha feo. Él escuchamos bien, doctora. Ok, bueno, pues la guía para mayores de 12 años dice que es la terapia de mantenimiento con formoterol más corticosteroides inhalados en dosis baja. Ok, misma situación, ¿no? Entonces, iniciaríamos algún dispositivo que contenga formoterol, 2 opciones en México, budesonida formoterol y beclomethasona formoterol, ¿vale? Muy bien, doctores. Entonces, ¿alguna duda del tratamiento de rescate en los pacientes con crisis? Entonces, avanzamos. El magnesio, la recomendación era no ocuparlo, doctora. La recomendación, pues bueno, es no ocuparlo a menos que ustedes tengan equipo de intubación completo y útil. Sí, doctora. Muy bien. Y entonces, en aquellos pequeñines menores de 5 años, es prácticamente el mismo algoritmo, ¿no? Salvo sus excepciones, de acuerdo a los medicamentos autorizados para la edad. Bien. Igual tenemos que hacer la evaluación inicial. Y en esos pacientes, pues, si ustedes se dan cuenta, no van a haber valores del FEB1, ¿no? Porque no se va a poder realizar, ¿no? Esto es un algoritmo más aterrizado en nuestro medio. Y vamos a ver que igual se divide en crisis leve, moderada, grave, y aquellos pacientes rojos en parada cardiorrespiratoria inminente, ¿vale? La clínica es muy similar, obviamente aterrizándolo para la edad. Estos pacientitos regularmente van a estar saturando entre 90 y 95%, la cardíaca en 20 latidos por minuto, va a persistir un habla en frases. Aquí sí va a ocupar músculos de la respiración, pero no de forma tan acentuada, y van a estar taquipneicos. Igual, si saturan menos del 92%, vamos a ocupar oxígeno suplementario con una FiO2 al 40% y salbutamol. Si saturan más del 92%, podemos omitir el oxígeno suplementario, solamente ocupar salbutamol en un inhalador dosis medida para más un espaciador, ¿vale? Y considerar el corticoide oral o intramuscular, el que tengan en su clínica. Bien. Para la crisis grave, igual el paciente va a estar saturando por debajo del 90%, en una oximetría de pulso va a estar con una taquicardia importante de más de 120 y 140. Regularmente estos pacientes no van a poder hablar, no van a hilar más allá de una palabra. También no van a poder tolerar la vía oral, no van a poder comer, beber, van a ser pacientes irritables, regularmente van a estar disociando, van a tener una disociación tóraco-abdominal importante, sibilancias, que en estos pequeñitos, como tienen menor panículo adiposo en la caja torácica,
y menor masa muscular también, pues se auscultan las sibilancias bastante, ¿no? Prácticamente incluso hasta se pueden auscultar a distancia las sibilancias. Entonces, pues habrá que tomar igual medidas importantes, ¿no? Podemos ocupar salbutamol, que la guía comenta también más ahí. Salbutamol, ya nos adelantamos, gracias. Salbutamol más ciprotropio, nebulizado, cada 15 a 20 minutos por 3 ocasiones, el corticoide. Igual, no cambia mucho el algoritmo. Y en pacientes rojos que vengan con una taquicardia importante o bradicardia, vamos aquí, aguas, doctores. Si tienen un paciente que llega en crisis asmática y está con bradicardia, este paciente ya tiene una acidosis respiratoria importante que le va a estar generando la bradicardia. Tienen que actuar lo más rápido posible. Y tengan en cuenta que este paciente pediátrico es el que aguanta menos, es el que llega a compensar menos, ¿no? Entonces, más rápido que caigan en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, nuevamente, hablan al sistema de emergencias para que vayan a ayudarlos, que los vayan a auxiliar y se lleven al paciente a una área de cuidados intensivos pediátricos. Bien, de mientras, pues colocan ustedes oxígeno suplementario, en el mejor de los casos que puedan llegar a tener al menos un tanquecito de oxígeno suplementario, y pues inician manejo con broncodilatadores, ¿vale? Ya sean nebulizados o en espaciador, si en el peor de los casos pues, no tuvieran oxígeno. Tienen que aplicar un corticoide intravenoso, en este caso, siempre en los pacientes rojos tengan 2 accesos venosos de gran calibre disponibles, ¿vale? Porque van a estar pasando medicamentos de forma continua y pues son pacientes que se deben de preparar para ventilación mecánica, ¿no? Una secuencia rápida de intubación para que podamos manejar la vía aérea. Entonces son pacientes complicados, son pacientes que acaban regularmente en una terapia intensiva pediátrica. Bien, y entonces para el algoritmo de la respuesta al tratamiento también es bastante similar. El paciente rojo, bueno, ya se fue al área de terapia intensiva pediátrica, ¿no? Y ella continúa su tratamiento de rescate. Sin embargo, después de 1 a 2 horas, tenemos que evaluar que el paciente al menos tenga 92%, o sea, eso denota respuesta al tratamiento con broncodilatación, va a estar estable, ya sus signos vitales podrían tender hacia lo normal, de acuerdo a la edad del paciente, y entonces se puede evaluar el alta. Misma forma, tenemos que dar un corticoide sistémico por vía oral. Aquí pues se refiere que se puede ocupar por menos días, ¿no? De 3 a 5 días, de acuerdo a la valoración, o intramuscular igual por 2 días. Habrá que continuar con el salbutamol, ¿bien? Cada 6 horas, idealmente por 5 días. Aquí en este caso puede ser nebulizado o con un PMDI más espaciador. ¿Para qué? Para que al 6º día, bueno, y recuerden el plan de automanejo, ¿vale? ¿Para qué? Para que al 6º día, con su paciente, puedan iniciarle también paso 3 de tratamiento o más, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que debemos evaluar antes de dar de alta al paciente? Igual, mejoría de los síntomas, estabilidad de los signos vitales, que sature más del 94%, aquí idealmente sean un poco más exigentes y llévenlo al menos a un 95%, ¿vale? Que tenga igual una buena técnica de inhalación, que los papás del paciente, ¿no? Que recuerden que es un paciente pediátrico, que los papás o el cuidador principal del paciente sepa qué hacer, ¿no? Que el cuidador principal o el familiar comprenda bien el plan de automanejo, ¿vale? Y que tengan un acceso pues, no tan tardado a los servicios de salud. Bien. Y pues citar al paciente, ¿no? En el 6º día para iniciar ya tratamiento de mantenimiento. Ahora, en esos pacientes que no responden después de 1 a 2 horas, pues igual se tiene que quedar en observación al menos por 6 a 8 horas hasta que objetivemos una mejoría de sus signos vitales y de la saturación después del tratamiento de observación. Entonces, igual, lo ideal es que continúe con oxígeno y las nebulizaciones con salbutamol e hipertropio cada 4 a 6 horas, o si ocupamos el PMDI con un espaciador. Continuar con el corticoide sistémico o por vía oral, y pues igual, la guía considera magnesio, sin embargo, pues a menos que no estén en un ámbito hospitalario, que tengan las medidas necesarias para una secuencia rápida de intubación y ventilación mecánica,
preferentemente no lo ocupen. ¿Sí? Correcto, doctores. Si se dan cuenta, la verdad es que es bastante similar al algoritmo, salvo las excepciones del cálculo de la dosis, ¿no? Del salbutamol, que ya saben que es a 0.15 miligramos por kilo. ¿Vale? Muy bien, doctores. ¿Dudas? Dígame. Si llegáramos a tomar datos del tratamiento con nebulizador del salbutamol o el espaciador, ¿cuál nos recomendaría que escogiéramos primero? ¿Cuál primero? Si tienen oxígeno, o sea, si van a nebulizar a su paciente con oxígeno y no con un nebulizador tipo jet, o sea, un electrónico, prefieran el tratamiento con oxígeno. ¿Vale? De hecho, pues así lo marca la guía, ¿no? Si la satura por debajo del 92%, considerar oxígeno. Y lo que aprovechamos del oxígeno también es el viar, ¿no? O sea, el movilizar un medicamento con oxígeno mejora, aparte de la hematosis, o sea, de la oxigenación del paciente, mejora el transporte de la partícula del medicamento de salbutamol. ¿Vale? Entonces, si lo tienen, pues será mejor ocupar el oxígeno. Si no tienen oxígeno y van a nebulizar a su paciente con un nebulizador tipo jet o un electrónico, pues sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, lo ideal sería un inhalador dosis medida presurizado. También valoran, tienen narocámaras o tienen espaciadores. Espaciadores es más común que puedan llegar a encontrar. Entonces, si lo tienen, pues también, ¿no? Puede actuar rápido y lo pueden, el mismo al alto. ¿Cierto? Entonces, depende del escenario. Si tienen oxígeno, prefieren el oxígeno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Hablen ahora o callen en el examen, doctores. Doctor, una pregunta. Dígame. Para calcular la dosis de los corticosteroides, ya sea oral o IM, utilizamos el inicio como 2 miligramos por kilo o nos vamos con una dosis menor. Ok, la dosis antiinflamatoria va de 0.5 a 2. La verdad es que es un rango bastante amplio. Idealmente ocupen 0.5, ¿sale? Que es la dosis más baja para inflamación, sin embargo, pues también es bastante efectiva. Recuerden, respecto a esteroides, el objetivo de nosotros como médicos es buscar la dosis mínima que es efectiva para el tratamiento y control del paciente. ¿Sí, doctora? Sí, doctor. Entonces, para controlarlo, en primera instancia utilizamos la dosis mínima y ya después, si se queda como parte del tratamiento, el corticoide igual, lo mínimo, 0.5 kilos. Así es, 0.5 por kilo. Gracias. A usted, doctor. Perfecto, compañeros. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos el módulo respiratorio de enfermedades alérgicas y de acuerdo a nuestro calendario de actividades, el próximo lunes tendremos la primera evaluación. Sí, doctores, la evaluación pues vendrá hasta lo que tomamos del tema del día de hoy. Entonces vendrá de la unidad 1 a la unidad 6. ¿Correcto? Bueno, la unidad 7, que es conjuntivitis, es la tarea que les dejé previamente. ¿Vale? Igual en el examen, pues será un examen de casos clínicos, ¿vale? Para que podamos aterrizar todos los conocimientos que hemos adquirido, ¿vale? Saber qué hacer o cómo actuar dependiendo del escenario clínico. Va a haber una que otra pregunta de teoría básica, sobre todo los primeros temas que vimos de teoría básica. ¿Correcto? Y el examen, bueno, la evaluación será a través de la plataforma del aula virtual de Classroom. ¿Todos ya están ahí? ¿Alguien que falte?
¿No? Muy bien. Pues entonces, antes de retirarnos, de favor les pediré si pueden encender sus cámaras y su micrófono para que les preste asistencia. Dígame. No sé si se pueda, quizá ahorita ya me quedó muy claro, pero quisiera ver si nos hace favor de ponernos ejercicios así como chiquitos en la plataforma o pues los que usted considere, porque ahorita sí ya me quedó claro, pero al momento de la hora pues quizá me salgan muchas dudas. Entonces no sé si se pueda que para que todos practiquemos. Ok, ejercicios de qué, doctora? Y así de los que nos estaba preguntando de la dosis, de